Gratas y bellas bendiciones para todos los que nos están escuchando. Hoy es jueves, día 17 del mes de agosto, donde Dios nos regala un día más en este año 2023. Así que la lectura correspondiente al día de hoy comenzamos con la primera, está tomada del libro de Josué capítulo 3. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores del arca de la alianza que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: Acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor su Dios. Así conocerán que un Dios vivo está en medio de ustedes y que va a expulsar ante ustedes a los cananeos. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pise el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá, formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. Y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llevaba muy lejos hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba al mar del desierto, al mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo, el Salmo está tomado del Salmo 113 y dice: Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel su dominio. Aleluya. El mar al verlo huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás. Y a ustedes, montes, que saltan como corneros, colinas que saltan como corderos. Aleluya. El Evangelio de hoy corresponde al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21. Leemos la hermosa palabra en el nombre de Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. A propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarla, le preguntaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer
y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me pediste? Porque así me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con nosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a sus hermanos. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros escuchamos esta primera lectura que está tomada del libro de Josué, entonces recordamos la lectura de hace unos cuantos días atrás, para más exactitud, el miércoles día 9 de agosto de la semana pasada. Vimos que la lectura estaba tomada del libro del Número capítulo 13. Y fue cuando Yahvé le dijo a Moisés que enviara un representante de cada tribu, que lo enviara a la tierra prometida para que observaran los frutos, vieran las personas, que observaran todo allá. Moisés tomó uno de cada tribu y lo envió a esa tierra. Ellos duraron varios días observando todo el panorama. Al regresar, la palabra nos cuenta cómo 10 de ellos vinieron decepcionados, diciendo que aquellas personas que vivían allí eran gigantes al lado de ellos. Hacía una comparación que sí daba buenos frutos y era tremenda tierra, sí, manaba leche y miel, como decía el Señor, pero que eran personas muy grandes, eran demasiado para ellos, que ellos no iban a poder. Mas, sin embargo, sobresalieron dos de aquellas tribus, de aquella representación de la tribus, que fue Josué y Caleb, que decían: si el Señor no permite y siempre está con nosotros, vamos, que vamos a ganar. El Señor nos lo va a brindar a todo ello en bandeja de plata. Vámonos. Pero claro, 10 contra 2 no sale. Ellos creyeron más a los 10 y comenzaron a llorar y todas estas cosas. Te recuerdo todo esto es porque así fue como Dios engrandeció a Josué y le dio el honor de poder hablar y de estar con él como lo hacía con Moisés. Porque Josué se mantuvo firme creyéndole al Señor. El Señor le dice a Josué de qué manera pasaran el Jordán. Y Josué se percató y reunió a los israelitas y le dio las instrucciones de cómo pasaría en el Jordán, las instrucciones que el Señor ya le había dado, al pie de la letra. Mas dice la palabra que al pasar las aguas del Jordán, las aguas se dividieron.
desde que los sacerdotes tocaron esas aguas con los pies, se dividieron las aguas. Es como una repetición, por así decirlo, entre comillas, de la historia cuando Moisés pasó con el pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud de Egipto y pasó el Mar Rojo. También aquellas aguas se dividieron, demostrándole Dios así a aquel pueblo el poder que siempre ha tenido y que no se, es decir, es un poder eterno y que al mismo tiempo estaba apoyando a Josué. Fue muy importante cuando vemos la división del Jordán para los israelitas, porque de una manera estaba confirmando el Señor que continuaría protegiendo a aquel pueblo, aún ya Moisés había partido con el Señor. Porque recordemos que el libro de Josué viene después de la conquista de la tierra prometida. Ya Moisés había muerto. Y otra de las cosas es para que también tuvieran la confianza y la obediencia en Josué como lo tuvieron hasta cierto punto con Moisés. Diríamos hasta cierto punto porque era un pueblo bien rebelde. Dios es el creador de todo lo que existe, de lo que existió y existirá. Y cuando pasamos por esos momentos no deseados y vemos las aguas agitadas, tenemos que creerle al Señor y continuar hacia adelante. Porque hoy el Señor nos recuerda, el profeta Isaías, capítulo 43, del versículo 2 en adelante, donde nos dice: si pasa por los ríos, no te ahogará. Y si pasa por el fuego, no te quemará, ni siquiera las llamas prenderán en ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor nos dice: no temas, sigue adelante, confía, cree. Y cuando el Evangelio dice perdonar, debemos perdonar de corazón. Por el tiempo no da para explicar un poco sobre el Evangelio, pero sí nos dice la palabra en todo momento: confía, yo estoy contigo. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Yo estaré ahí constante. Mi promesa se hace en realidad todo el tiempo, porque soy el Dios del poder, porque soy el Dios eterno, porque soy el que creó el mundo, dirige el mundo y todo está hecho por mí y para mí. Mas, sin embargo, sabiendo que es un Dios poderoso, es un Dios de misericordia, es un Dios de sencillez, de humildad, ¿eh? Dios quiere seguir apoyándonos en todo momento. Dejémosle a Él ser Dios y nosotros seamos más obedientes. Padre, bendice a todos aquellos que nos están escuchando. Bendice su familia, bendice su descendencia, bendícele en el trabajo, bendícele en las calles, bendice sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones, sus proyectos, que caigan esos ríos hermosos de agua viva, bendito Dios, y que podamos reconocer tu grandeza en todo momento. Bendito eres y sea por siempre, Señor. Amén. Dios te bendiga grande, bella y hermosamente, mi hermano.